de lluvia. Antes de dar inicio, tuvimos una caída del servicio de internet. Entonces, si en algún momento pues sufrimos nuevamente una recaída del servicio, pues para que sepamos a qué se debe. Vamos a dar inicio entonces a la enseñanza de esta noche. Vamos a analizar y a estudiar lo que es la Pascua, en hebreo Pesach, que es la primera tiempo señalado por el Eterno para nosotros su pueblo. Pero para dar inicio necesitamos traer un poquito de claridad. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. 8 al 14. Efesios 2, del 8 al 14. ¿Llegamos? Dice las Escrituras: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está aclarando el Señor a través del apóstol que la salvación es por fe, no por obras. Pero mire lo que dice el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Yeshua, el Mesías o el Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, pregunta: ¿cuáles son esas buenas obras que el Eterno preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas? Dice el versículo 11: por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por los llamados circuncisión hecha con mano en la carne. Y mire lo que dice el versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí está dándonos claridad las Escrituras que hay una ciudadanía, que hay unos pactos, que hay un Mesías, un Salvador, un ungido, y que estábamos separados de todo ello. Versículo 13: pero ahora, en Yeshua, el Mesías o el Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Por qué quise iniciar con este texto? Porque en este texto el apóstol Pablo le está escribiendo a aquellos gentiles que se han acercado a Dios, que se han acercado por el sacrificio de Yeshua en el Calvario, y nosotros debemos de recordar el por qué ellos estaban apartados. Recordemos el tema de las dos casas que habían sido repudiados por Yahweh y que no podían regresar. Pero ahora dice el apóstol Pablo: por Yeshua y por su sacrificio han sido atraídos. Pueden nuevamente tener la ciudadanía. Pueden participar nuevamente del pacto que antes no habían sido separados del pacto porque no eran pueblo.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros, y hace la claridad en el versículo 14, o leamos el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Allí dice, sigue diciendo, que a través de ese sacrificio, la enemistad, el rechazo, la carta de repudio que así había sido emitida contra Israel, ya no está. Ya somos aceptos. ¿Y cómo fue acepto Israel? ¿Y cómo se puede acercar la casa también, incluso la casa de Judá, a Yahweh? Aquí lo dice, mediante la cruz, mediante la taf, mediante el sacrificio de Yeshua allí en el Calvario. Es que el pueblo se puede acercar. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué si vamos a hablar de Pesach, empezamos con este tema? Porque precisamente Pesach o Pascua es la celebración que da inicio a los tiempos señalados por Yahweh para su pueblo. Pero marca el inicio no solamente de los meses en el calendario hebreo, como lo dice Deuteronomio 16:16, sino que también marca un hito, señala un momento histórico donde el pueblo de Yahweh sale en libertad de Egipto, pero sale constituido como una nación, como un reino. Anterior a ello, eran sencillamente la familia de Jacob. Recordemos que cuando llegaron a Egipto, llegó Jacob con todos sus hijos, con toda su familia. Dice la escritura que eran 70 personas y era la familia de Jacob. Pero cuando salen de Egipto, en el momento que Yahweh los libera a través de Moisés, ya no sale la familia de Jacob, ya sale es una nación, ya sale es un reino. ¿Y cómo se da apertura a ese reino? A través de esta celebración. Por eso si nosotros deseamos percibir o experimentar el reino aquí en esta tierra, necesitamos acondicionar nuestras vidas y ajustar nuestras vidas a estas celebraciones, a lo que Yahweh ha determinado. ¿Queremos vivir el reino? ¿Queremos vivir en el reino? Necesitamos ajustar nuestras agendas a la agenda de Yahweh en cuanto a sus tiempos señalados. De lo contrario, no vamos a crecer en conocimiento, no vamos a crecer en relación con Él, no vamos a crecer en el reino de Yahweh. Será muy, muy complejo. Y vamos a mirarlo porque las escrituras lo dicen. Vamos a Oseas capítulo 6, versículo 3. Oseas 6, 3. ¿Llegamos? Leámoslo desde el 1. Oseas 6, 1 al 3 dice: venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día
nos resucitará y viviremos delante de Él. Mire que hace referencia específicamente al sacrificio de Yeshua en la cruz, allí en la Taf, en el Calvario. Hace referencia a ello. Y dice el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. Allí nosotros podemos analizar a lo que se está refiriendo Yahweh. Está diciendo que por el sacrificio de Yeshua, que al tercer día resucitaría entre los muertos, Él nos daría vida nuevamente. Y está diciendo que ese sacrificio nos da la facultad de continuar conociendo de Yahweh, pero ¿cómo? Dice allí, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana en la tierra. Cuando se habla de lluvia tardía y lluvia temprana, se está hablando precisamente de las dos épocas del año. La lluvia temprana es precisamente las primeras lluvias o el rocío que caía en primavera. Y la lluvia tardía es la que cae al final del año, cuando se celebran los tiempos señalados de otoño. Entonces, la importancia de las fiestas se constituye en que a través de estas celebraciones, en los tiempos que Él ha determinado, nosotros conoceremos más de Yahweh, conoceremos más de su propósito, conoceremos más de su voluntad. Un aspecto bien importante que nosotros debemos considerar, y es el hecho de que nosotros necesitamos entender que aunque en este momento no lo hacemos, que aunque en este momento no lo realizamos de esta manera, va a llegar el momento donde lo vamos a celebrar a plenitud, las fiestas. Va a llegar el momento donde vamos a celebrarlas en todo su esplendor. Y un aspecto muy importante que nosotros necesitamos considerar está marcado en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Busquemos Deuteronomio 16, 16. Deuteronomio 16, 16. ¿Llegamos? Mira lo que dice, hermanos. Deuteronomio 16, 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiere dado. ¿Qué dice la Escritura? Que llegará el momento en que ya no vamos a celebrar los tiempos señalados de esta manera. Usted en su casa, yo en la mía, sino que va a llegar el momento en donde
usted y yo vamos a tener que ir al lugar que Yahweh haya designado para nosotros reunirnos 3 veces al año, 3 fiestas al año. Y aquí los dice cuáles son. Primera, los panes sin levadura. Segundo, la fiesta de las semanas, que es Shavuot o Pentecostés. Y tercero, la fiesta de los tabernáculos. Esas reuniones, esos tiempos señalados, los vamos a tener que celebrar en el lugar que Él determine. Y Yahweh ya ha determinado cuál lugar es. ¿Usted sabe cuál lugar es? Jerusalén. Porque allí va a estar su trono. Porque allí va a estar Él reinando. Y por eso, hermanos, si en este momento se nos dificulta celebrar los tiempos señalados, estando en la comodidad de nuestros hogares, estando en la comodidad de lo que nosotros disfrutamos ahora, de la tecnología, de los medios de transporte, se nos dificulta, imagínense en ese tiempo. Algo que he estado pensando, y ya eso es conclusión mía, yo he estado hablando con mi esposa sobre ese asunto, y es que él dice que llegará un momento donde la ciencia dejará de ser, donde la tecnología va a pasar. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo será nuestro viaje hasta Jerusalén? Si no van a haber de pronto aviones, no sé cómo iremos a hacer. Pero eso es lo que nosotros necesitamos si estamos con la esperanza de participar en su reino. Necesitamos vivir en esa expectativa, entender las cosas, entender lo que Yahweh desea. Yahweh desea que nosotros le conozcamos más. Yahweh desea que nosotros entendamos su propósito. Pero si se toma la determinación de no obedecer, pues va a llegar el momento en donde debamos de realizarla de esta forma ya perfecta en su esplendor, y no se va a tener las fuerzas para hacerlo, ni la voluntad para hacerlo. Porque si aquí en medio de estas circunstancias se nos dificulta, imagínese ahora emprender un viaje con la familia hasta allá. Eso es lo que nosotros debemos de considerar. Ahora, ya entrando en Pesach, en Pascua, nosotros necesitamos hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque la religión tradicional también tiene algo que se llama Pascua, pero lo que ellos celebran como Pascua es totalmente diferente a la Pascua hebrea. La religión tradicional celebra Pascua es cuando supuestamente celebran la resurrección de Yeshua. Para ellos eso es Pascua. Pero bíblicamente la fiesta de la Pascua o Pesach es cuando se celebra el cordero, cuando se sacrifica el cordero. Y eso es lo que nosotros necesitamos asimilar. Es una fiesta de liberación. Es una fiesta que conmemora la libertad del pueblo de Yahweh. Eso es lo que nosotros necesitamos analizar y entender. Cuando celebramos Pesach, estamos celebrando la libertad que Yahweh nos ha dado en Él. No solamente del mundo y del pecado, sino ahora la libertad que nos da, como leíamos en Efesios capítulo 2, de ser su pueblo, de pertenecer a su pueblo, de estar contados como su pueblo
y celebrar las fiestas y celebrar los eventos que Él desea que nosotros participemos. Ese es nuestro sello. Y allí nosotros vamos a crecer en conocimiento de Él. Éxodo entonces relata lo que es el Pesaj. Allí nosotros entendemos lo que se celebra y el Pesaj es el cordero. Por eso la importancia de celebrarlo. No solamente inicia el tiempo de los meses, sino que se celebra la liberación del pueblo de Yahweh. Y Él ha determinado en qué día se celebra esa festividad. Y es el 14 de cada inicio de año. El primer mes del año se celebra el día 14, el Pesaj. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 2. Éxodo 12, 2. Leámoslo desde el 1, dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Versículo 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Sigue diciendo, más si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Los tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. En este mes, de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Allí nosotros vemos entonces todo el proceso de lo que es la Pascua y su importancia. ¿Cuál es el motivo de la importancia de esta celebración? Porque marca los tiempos, marca los propósitos de Yahweh. Y nosotros sabemos que Yeshua es el cordero que fue inmolado. Y así como Él vino en medio de la celebración de la Pascua y murió el día de la Pascua, porque Él dio todo el cumplimiento de esta profecía. Nosotros necesitamos hacer esa celebración con ese entendimiento, con ese conocimiento, que no solamente estamos celebrando una fiesta más, por decirlo de esa manera. Estamos recordando y celebrando lo que Yahweh ha establecido. Entonces nosotros ya miramos en la lección anterior el tiempo señalado, el día, y vamos a ir mirando cómo celebrar cada uno de estos acontecimientos, de estos tiempos señalados. La Pascua da inicio a los panes sin levadura, y uno de los conceptos que necesitamos ir asociando cada vez más. Para la casa de Judá, ellos celebran una sola fiesta, para ellos es una sola fiesta. La Pascua para ellos inicia el 14 del primer mes y se extiende hasta el Pentecostés. Para ellos es toda una sola fiesta, ese tiempo. Pero bíblicamente la Pascua es un tiempo señalado. Los panes
Sin levadura es otro tiempo señalado que son 7 días. Y atención, allí nosotros debemos tener mucha precaución con ese tiempo señalado, con esa celebración. Y de la levadura vamos a después mirar con detalle porque hasta el Pentecostés, que es Shavuot, esos son los tiempos que Yahweh nos ha indicado. Y nosotros tenemos que regirnos es por lo que las escrituras dicen. Por ejemplo, la casa de Judá, los panes sin levadura, los celebra no 7 días, 7 días los celebran los que están en Israel, pero los que están fuera, en otra nación que son casa de Israel, los celebran 8 días. ¿Por qué? Porque ellos dicen que de pronto hay un día más, un día de menos, por el lugar y la distancia de donde están, y para asegurar el cumplimiento de la celebración, entonces lo extienden un día más. Esos son costumbres de la casa de Judá. Pero nosotros tenemos que asesorarnos a través de las escrituras y ser claros y celebrar lo que la escritura nos enseña y nos dice. Cada una de estas fiestas señala algo en el propósito del Eterno. Y allí es donde nosotros debemos tener, como dice la escritura, temor y temblor. Porque las primeras fiestas preparan nuestros corazones para el ingreso de su reino, para nosotros recibir su reino, para nosotros recibir sus leyes, para nosotros recibir la constitución del reino de Yahweh, que es su ley. Por eso se llama ley, por eso se llama Torah, las instrucciones, lo que nosotros debemos de realizar. Pero las fiestas de otoño son las fiestas que todavía no se han cumplido a plenitud. Las primeras fiestas se cumplieron a plenitud con la primera venida de Yeshua. Él fue el Cordero Pascual. Y recordemos que cuando están celebrando Pentecostés, que por eso es que nosotros conocemos tanto esa fiesta de Pentecostés o Shavuot en hebreo, vino el Espíritu del Eterno, vino el Espíritu Santo y se manifestó. ¿Recuerdan? En Hechos, el libro de los Hechos, allí fue el cumplimiento completo de esa fiesta, porque Yeshua les dijo: es necesario que yo me vaya, pero les conviene porque va a venir después el otro Consolador. Y después de 50 días, que es Pentecostés, por eso se llama Pentecostés, vino el Espíritu del Eterno a morar en su pueblo. De esa misma manera, las fiestas de otoño marcan el final de los tiempos. Hay un día de la expiación, hay un día de arrepentimiento, está el día del juicio, está el día de las trompetas, la fiesta de las trompetas, donde Él se va a manifestar. Y por eso la necesidad de nosotros preparar nuestros corazones desde ya. Si no tomamos la determinación de obedecer a lo que Yahweh está ordenando en este tiempo, cuando lleguen las fiestas de otoño, pues tampoco vamos a tener la disposición. Y la pregunta es, ¿y si es este año, al sonar de las trompetas, que Él manifiesta su gloria y viene por su pueblo? Y viene a reinar, y nuestros corazones están alejados de su reino, y nuestros corazones están indispuestos a obedecer lo que Él ha establecido. ¿Qué respuesta vamos a dar? Las fiestas de otoño son esas. Es la venida de Yeshua, es el juicio
del Eterno. Y es el ingreso a su reino, al milenio. Eso es lo que nosotros necesitamos mirar. No solamente ver esta celebración de la Pascua como algo histórico, casi como anecdótico que ya pasó. Cierto, eso ya tuvo un cumplimiento, pero lo vamos a celebrar en un futuro en su plenitud, delante de Él, como Él la ha ordenado. Por eso la necesidad de nosotros entrenarnos, capacitarnos, y a través, como dice Oseas, a través de esa celebración, a través de ese encuentro personal con Él, nosotros recibir ese conocimiento de su propósito, de su voluntad. Entonces, es entender que Pascua no es algo filosófico. Vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 2. Deuteronomio 16, 2. Leamos desde el 1. Dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Dios de Egipto de noche. Mire lo que dice el versículo 2. Sacrificarás la Pascua a Yahweh tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. ¿Qué dice las Escrituras? Que la Pascua hay que sacrificarla. ¿Y qué se sacrifica en Pascua? El Cordero. Entonces, Pascua, cuando hablamos de Pascua, necesitamos comprender que es el sacrificio del Cordero. Que es el sacrificio aquí, lo que representaba para nosotros su pueblo, lo que Yeshua venía a hacer. Y lo hizo a la perfección. Él cumplió con lujo de detalles cada uno de las fiestas que se celebran en primavera. Él cumplió Pesach, él cumplió panes sin levadura, él cumplió Shavuot o Pentecostés. Y eso nos garantiza a nosotros que así como las primeras fiestas tuvieron un cumplimiento exacto y contundente en la historia de la humanidad, asimismo las segundas fiestas, las fiestas de otoño, las fiestas del final de año, van a tener ese mismo cumplimiento. Está escrito no solamente en el Antiguo Testamento, sino en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice que cuando Él se manifieste va a sonar la trompeta. Y por eso las fiestas se llaman la fiesta de las trompetas. Y se suena la trompeta, se suena el shofar. ¿Para qué? Para recibir al Rey. Para recibir al Rey de gloria. Con ese entendimiento es que nosotros necesitamos entrar a este tiempo de celebración de las fiestas. No verlo como una carga, no verlo como algo dificultoso y pesado. Y si en nuestros hogares usted es el único que lo va a celebrar por diferentes causas, porque todavía no tienen el entendimiento el resto de la familia, por cualquier causa, celebrémoslo. Porque es una determinación personal. Supongamos que mi esposa no la celebra, yo la voy a celebrar. Que mi hijo no la celebra, yo la voy a celebrar. Y lo más importante es entender que usted está marcando, cada uno de nosotros estamos marcando que somos pueblo de Yahweh, que somos pueblo del Eterno.
Y es el tiempo de tomar este tipo de decisiones. Porque cada día se estrecha más en medio de nuestra sociedad y se marca más la diferencia. Recordemos que dice la Escritura que Él va a poner esa marca en su pueblo y que al final de los tiempos, dijo el mismo Yeshua, enviaría a sus ángeles a reunir a su pueblo. Eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener ese entendimiento. Volvamos a leer para terminar Efesios capítulo 2, versículo 11. Al 13. Efesios 2, 11 al 13 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Mire que dice específicamente, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire la claridad. Está diciendo que si usted y yo tomamos la determinación de tomar y entrar en pacto, de aceptar el pacto de Yahweh, de aceptar lo que Él ha establecido, dice aquí la Escritura, vamos a tener esperanza y Yahweh va a ser nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos de comprender. No solamente que es una fiesta, es sencillamente que me distingue como su pueblo, como parte de su pueblo, y por ende tengo su ciudadanía, y por ende Él es mi Dios. Todo el mundo dice, no, es que mi Dios es grande, no, es que yo tengo un Dios poderoso, pero no tienen su ciudadanía, pero no obedecen sus leyes, pero no celebran y festejan los tiempos que Él ha determinado. Y por el contrario se celebran fiestas paganas. Y ahí sí se le invierte dinero, y ahí sí se le invierte el tiempo, y ahí sí se saca lo que sea necesario. Ese es el entendimiento que debemos de recibir. Al ser su pueblo, tenemos ciudadanía, tenemos esperanza en este siglo, en este tiempo. Y Él es nuestro Dios. Ya es cada uno de nosotros que determinemos cómo queremos seguir nuestra vida en este siglo. Si no obedecemos, si no nos sometemos a su pacto, si no hacemos lo que Él nos dice, pues no se tiene la ciudadanía. Él no es nuestro Dios y no tendremos esperanza. Y sigue diciendo el versículo 13, pero ahora en Yeshua, el Cristo o el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Hermanos, no desaprovechemos este tiempo tan hermoso donde Yahweh nos ha acercado a Él. Y no solamente de una forma sentimental o emocional, como lo sentíamos anteriormente, que pensábamos, ay, Dios nos acercó y ay, tan lindo Dios, no, nos ha acercado de la forma bíblica, nos ha acercado de la forma contundente, de la forma verdadera, de la forma real, dándonos una ciudadanía real, verdadera, no imaginaria como lo teníamos antes. Ay, sí, yo tengo la ciudadanía del reino de Dios, y se vivía en pecado y se hacía y se deshacía.
Ya eso no. Ya aquí nosotros somos partícipes de su pacto, de sus leyes. Y es coherente. Es coherente en las Escrituras cuando usted ingresa a una nación. Usted cuando ingresa a una nación, usted acepta las leyes que rigen en esa nación. Y eso es lo que necesitamos comprender. El entendimiento nos enseña. Yo no puedo pretender que soy pueblo de Yahweh, hijo de Yahweh, que vivo en su reino, pero no vivo bajo sus leyes, pero no obedezco sus leyes, sus normas. Eso no se puede pretender. ¿Sabe qué pasa con las personas que están en una nación y no cumplen las leyes? ¿Sabe cómo se llaman esas personas? Delincuentes. Personas que están al margen de la ley. Si no cumplimos lo que él dice, seríamos de ese tipo de personas. Y ahí me viene a mi mente la parábola de las bodas, donde había un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Qué era ese hombre? Un delincuente, estaba al margen de lo que estaba pasando. No estaba involucrado, no estaba en el acontecimiento que estaba. Y eso es lo que nosotros debemos seguir atendiendo. Seguir comprendiendo en nuestros corazones la importancia de vivir en el reino, de vivir en las leyes del reino, conforme a los parámetros del reino, para que cuando la gloria de Yeshua se manifieste, nosotros estemos listos para servirle a Él, pero con dignidad, pero con lealtad, con honor y en verdad. Habiendo celebrado con Él todo este tiempo, habiendo sido partícipe de sus obras, como lo dice las Escrituras. Porque dice el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Yeshua, el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las buenas obras. Las buenas obras son aquellas que Él ha preparado para que nosotros, obedeciendo, participemos de su reino. Vamos a darle gracias al Eterno. Inclinemos nuestros rostros y digámosle: Padre, muchas gracias por tus misericordias. Gracias por tu bondad. Gracias porque nos has acercado, Señor, a tu reino. Gracias porque nos has hecho partícipes de tu pacto. Gracias porque nos haces partícipes de tu ciudadanía. Y tenemos la plena garantía por tu Santo Espíritu en nuestras vidas, por el sello de tu instrucción en nuestras vidas. Porque tu palabra dice que el día de reposo es uno de los sellos que el Espíritu Santo, el Espíritu del Eterno, es un sello sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Rey de Gloria. Danos la facultad de preparar nuestras vidas, nuestros corazones, para ingresar en este tiempo de los tiempos señalados con gozo, con alegría, plenamente dispuestos a recibir los que usted tiene para nosotros en este tiempo. Damos muchas gracias, te alabamos, te bendecimos y rogamos que tu misericordia y tu favor siga con nosotros, tu pueblo, este resto de semana. Danos tu gracia, tu bendición, tu favor. Bendice a nuestra pastora allí en el proyecto, bendice a Mario Fernando, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que en esta hora también pasa dificultades de salud, nuestra hermana Rosa. Padre de la familia, Señor,
de nuestro hermano Marcos, la familia de Olguita, Señor. Sea tu gracia, Señor, sobre nosotros, tu pueblo, asistiéndonos, Padre, dándonos la gracia, tu bendición, tu cobertura, no solamente sobre nuestras familias y nuestros hogares, sino sobre los seres que usted ha puesto a nuestro alrededor y que nosotros amamos, que hacen parte de nosotros, que son nuestra familia, Padre. Muchas gracias, Rey de Gloria. Tu gracia, tu bondad sobre tu pueblo, sobre nuestras vidas, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Está cayendo una gran tempestad en este momento aquí en Sevilla. Tuvimos un corte del servicio de internet, pero gracias al Eterno todo está bajo orden. Bendiciones, un abrazo para todos.